El 1 de julio, Juan Carlos Varela asumió la presidencia de un país en franco crecimiento, en el que coexisten dos realidades sociales contrastantes. Su lema, el pueblo primero. Sus promesas, sanidad básica, barrios seguros y control de precios. En un país con más de 17.000 millones de dólares en deuda, ¿existen los recursos para cumplir con las promesas de campaña? 100 días después, ¿qué ha hecho Juan Carlos Varela para dirigir las finanzas de la economía más pujante y desigual de todo el continente? Estamos volviendo a un gobierno transparente, un gobierno mucho más tolerante a la crítica, un gobierno que no actúa en forma intempestiva que tenía al país de sobresalto en sobresalto, un gobierno enfocado en solucionar los problemas a la gente, no en obras. Las obras son importantes, siempre y cuando le solucionen el problema a la gente. Entonces yo creo que esa es la diferencia, resolver el problema en los barrios. Tú vas a ver la diferencia entre el presupuesto de la administración anterior y el presupuesto de la administración Varela. Hay mucho dinero destinado a resolver los problemas en los barrios, en los barrios marginados, los barrios que no tienen soluciones, en el problema que enfrentan el día a día todos los panameños. La más emblemática de todas las propuestas de Varela es el control de precios de emergencia, dirigida a bajar el costo de la canasta básica de alimentos. Horas después de ser juramentado, el mandatario firmó el decreto número 165 del 1 de julio de 2014, que estableció precios tope para 22 productos de la canasta básica de alimentos. El objetivo es ofrecer alimentos más baratos, reduciendo el margen de ganancia de los intermediarios. Entonces, hay un sector de la población que de manera inmediata estaba obligado a adquirir los alimentos más baratos posibles y que no podía, producto de su propia eliminación económica. Con el control de precios, esta población, que por debajo del límite de pobreza, sí tiene capacidad de accesar a la economía de mercado y al alimento mínimo para subsistir. El control de precios no afectó solamente a los comerciantes y consumidores. Los precios topes tuvieron un efecto cascada que impactó directamente a los productores agropecuarios. Bueno, lo afectó porque nosotros teníamos un precio del año pasado, teníamos una base del año pasado, pero al venir el nuevo cambio de gobierno, pues todo el mundo se preocupó en qué precio se iba a obtener el 2014. Entonces, al no tener precio, los productores restringieron la siembra porque sin saber uno a qué precio va a vender, los costos subiendo y no tener precio, la gente se abstuvo mucho de sembrar. El año pasado se sembraron 57.000 hectáreas, este año creo que no llegamos a las 35, estamos por ahí luchando, en Darién todavía hay gente sembrando arroz. A pesar de no respaldar el control de precios, los principales gremios de productores de ganado, arroz y hortalizas han manifestado su apoyo al nuevo ministro de Agricultura. Para muchos, el obstáculo más grande se encuentra en la Contraloría General de la República. Le pedimos al señor presidente que intervenga en la Contraloría para que la plata, yo sé que el BDA la tiene para prestarle a los productores. En el corto lapso entre las elecciones del 4 de mayo y la instalación del gobierno el 1 de julio, la mayoría de los supermercados aumentaron sus precios. El supermercado que más contribuyó al alza de los precios fue el Super 99, con un impacto del 51% en el incremento total, según la Autoridad para la Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario no obtuvo el monto solicitado para el presupuesto del año 2015. Este presupuesto fue recortado de 216 millones a 142 millones. En la parte de inversión fue donde sufrimos una disminución de casi 60 millones de balboas. La principal justificación de este descuento que se le ha tenido que hacer al ministerio, como se le han hecho a todos los otros ministerios por la crisis en que está pasando ahora mismo la finanza del gobierno, están enfocadas en la inversión que teníamos que hacer en el proyecto de riego de Tonosí. Según la Acodeco, en su primer mes, el control de precios bajó en $51.60 el costo de la canasta básica en abarroterías y $25 en los supermercados. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el costo de la canasta básica se redujo en $26.45. Yo creo que es algo que el gobierno va a estar monitoreando muy de cerca, viendo los resultados, pero no creo que podemos desmantelar el proceso de control de precios hasta que no hayamos identificado la fuente del problema. La fuente del problema son las prácticas monopolísticas que generan una distorsión en la cadena de distribución de alimentos. $590 millones se contemplaron en el plan de contención del gasto. Según el plan,
Las instituciones tendrían que recortar 464.6 millones de dólares de su presupuesto de inversión y 84.3 millones de su presupuesto de funcionamiento. El MEF calcula para este año una caída de 129 millones de dólares en los aportes del canal en concepto de anualidad y pagos respecto a su presupuesto, como consecuencia de los retrasos en los trabajos de ampliación y una disminución de 278 millones en los ingresos tributarios respecto al presupuesto. Si estamos señalando, por una parte, de que hay que disminuir, por ejemplo, el subsidio a la tarifa eléctrica, está a niveles muy altos, el Estado no puede soportarlo, que el déficit está muy alto, hay que tomar una disciplina, vamos a hacer una contención del gasto, pero no es coherente que, por otra parte, estás aumentando proyectos tales como de 100 a los 70 se convierte en 120 a los 65. La deuda pública que heredó la actual administración es la más alta en la historia del país, superando los 17.000 millones de dólares. En el 2009, a inicios de la administración de Ricardo Martinelli, el monto a pagar de la deuda por cada panameño era de aproximadamente 3.240 dólares. Hoy, si se repartiera la deuda pública entre todos, cada panameño tendría que pagar aproximadamente 5.179 dólares. De acuerdo al Ministerio de Economía y Finanzas, el 39,6% del gasto de inversión para el próximo año ya está comprometido para pagar proyectos de la administración pasada. Para el periodo 2014-2019, el monto total de los proyectos contraídos bajo la modalidad llave en manos y pagos diferidos es de 3.603.2 millones de dólares. Si Panamá pretende ser un jugador mundial en cuanto a servicios financieros, tiene que mantenerse vigente. No puede decir, no, es que aquí yo pongo mis propias reglas y a mí no me interesa lo que está pasando afuera. Varela tiene varias bombas de tiempo económicas que enfrentar en el futuro próximo. El pleito comercial con Colombia y la deuda de miles de millones de dólares entre Zona Libre de Colón y Venezuela, así como salir de las listas grises del Fondo Monetario Internacional sobre blanqueo de capital y el inevitable colapso del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. Por otro lado, la escasez de alimentos a nivel mundial, la sequía y el fenómeno del Niño asoman su desagradable cabeza, mientras al control de precio le quedan 3 meses de vida y persisten las quejas por desabastecimiento. Las decisiones que tome Varela en los próximos meses impactarán el bolsillo y la comida de todos los panameños. Posponer el aumento de la tarifa eléctrica a enero del próximo año, por ejemplo, ya costó alrededor de 475 millones de dólares en subsidios eléctricos este año. A pesar de su interés popular, el creciente número de subsidios complica cada vez más la delicada situación de las finanzas públicas. Decidir si el pueblo primero es paternalismo político o una hoja de ruta para un desarrollo sostenible está en sus manos.